Ya está aquí en los estudios de Panamericana, nos va a contar toda esta historia sobre lo acontecido tras bambalinas del equipo que defiende a Pedro Castillo. Pero también vamos a rescatar declaraciones de la ministra de la Mujer a propósito de una nota que ha elaborado además Talía Rosales sobre este dictamen que se discutía en el Congreso para prohibir el matrimonio infantil, que ha vuelto a hacer noticia por declaraciones del señor que ustedes están viendo en pantalla, el congresista Balcázar, quien ha dicho algo así como que tener relaciones a las mujeres jóvenes, menores de edad, incluso ha dicho, las ayuda psicológicamente. No sabemos exactamente a qué se refiere, ni mucho menos cuál es la base científica. Y eso es lo que le ha dicho la ministra de la Mujer. No entendemos. La ministra está evaluando denunciar al congresista por lo que ha dicho. Y vamos a escuchar de inmediato lo que dijo. Rechazamos categóricamente las declaraciones del señor congresista Balcázar. Nos preocupa sumamente que él pueda seguir defendiendo esta posición. Consideramos que no hay ninguna evidencia científica, ningún marco legal que así lo soporte. Nosotros vamos a presentar un nuevo proyecto de ley a fin de poder sumarnos a los que ya existen en el Congreso de la República para poder prohibir tajantemente los matrimonios con adolescentes, con niñas. Bueno, no se pierdan, en unos minutos nada más el reportaje de Talía completo sobre este caso, tremendamente polémico. Y también nos vamos a ocupar de este comunicado del Ministerio Público en el que responsabiliza a la policía de no haber entregado la información respecto a los detenidos vinculados al caso del maldito Cris. Hoy, 24 horas, revelaba, por otro lado, un informe de la policía donde deja claramente que sí se le comunicó. Esto es lo que ha dicho la Fiscalía. El día 18 de junio, la policía remitió el informe policial. Sin embargo, eso se cumplió pasadas las 48 horas del plazo legal de detención, por lo que la fiscal decidió la puesta en libertad de los detenidos. ¿Pero qué ha dicho la policía? Todo lo contrario. Y además, hoy en 24 horas les contaba, aquí hay un detalle pormenorizado de todas las comunicaciones que envió la policía, advirtiéndole además la necesidad a la fiscal de que por favor atienda a la información que se le estaba enviando para poder garantizar la detención de estos sujetos. No estamos hablando de cualquier delincuente. ¿Qué está pasando? Este caso ha enfrentado a la policía y a la fiscalía. Ahí está la información de la que dieran cuenta 24 horas el día de hoy en calidad de primicia. Dice: doctora, buenos días. La salud del suboficial Augusto Rodríguez Vidal, de la División de Investigación de Homicidios. La llamada para coordinar las diligencias se va a realizar respecto a la intervención realizada por personal de secuestro. Urge se comunique con el suscrito. Y la hora, claramente, 17 de junio. Entonces, ¿de qué habla la fiscal cuando a través de un comunicado dice que todo esto ocurrió 48 horas después? Alguien aquí no está diciendo la verdad. Los detalles esta noche en 2023 en 24 horas. Mencionábamos al inicio del programa que hasta mayo de 2023 el señor Pedro Castillo, detenido hoy por el golpe que se perpetró, que intentó y que, bueno, finalmente anunció el 7 de diciembre, ha tenido 14 abogados. El último abogado que se habría sumado a la lista, pero que al mismo tiempo ha renunciado recientemente a su defensa, es Guillermo Olivera. El doctor Olivera se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Y bueno, usted ha responsabilizado directamente a Iber Maraví. La pregunta es, ¿cómo ha sido su relación con el señor Pedro Castillo y cómo llega usted a ser parte de este equipo de defensa que no entendemos muy bien cómo es posible que hayan pasado tantos abogados y que no se haya podido concretar finalmente un equipo estable? Buenas noches, Muy buenas noches, bienvenido. Antes le tributé un halago, la famosa Mávila. Sí, bueno, le agradezco, muy amable, gracias por eso. Y usted me dijo, usted también, pero últimamente. Porque usted ha estado en las primeras planas sí. En los últimos días. Y yo le repliqué que yo he estado acá con Tealdo. Me contó también, así es. Hace 50 años atrás, mira. Y en relación a lo que
usted acaba de leer, por lo tanto usted no es culpable de lo que lee, sino de quienes lo han escrito. Yo no soy el abogado número 14. ¿Sabe por qué? Esa es una información tendenciosa. Porque don Pedro Castillo ha sido acribillado por todos los fiscales y jueces que hay en Lima y tiene más de 50 procesos penales. Teóricamente, tendría que tener más de 50 abogados en un caso cada uno. En este caso, yo soy el segundo abogado de la demanda de amparo que está en trámite, el segundo. El segundo. El primero fue el doctor... ¿Cómo llega usted a contactar o cómo lo contacta Pedro Castillo a usted? ¿Cómo llego? Yo llego exactamente el 14 de junio del año 2021 por una llamada de Aníbal Torres Vázquez. ¿Por qué llego? Porque ese día ya habían 1.139 causas de nulidades por presunto fraude electoral en mesa, planteadas por Keiko Fujimori, porque perdió las elecciones, contra Perú Libre, contra... Pero esa es otra causa. Usted hoy claro, no lo está defendiendo por ello. No, usted me ha dicho cuándo llego, ya llegué el 14 Correcto, de ha sido junio. a través de Aníbal Torres. Sí. Sin embargo, usted ha responsabilizado al mismo tiempo al propio Aníbal Torres del arresto que está cumpliendo Pedro Castillo. ¿Por qué? Sí, fíjese. Pero llegué el 14 de junio, pero de nuevo he llegado el 16 de junio del año 2023. Hasta yo me hacía del rogar para llegar a él. Han habido 14 personas que estuvieron tras la invitación para que yo visite a Pedro Castillo, a Barbadillo. Lo hice. Por supuesto que las últimas llamadas fueron las más persuasivas. ¿Las de Aníbal Torres? No, por favor, no lo veo. ¿Maraví? No lo veo, ni lo quiero ver. Las dos últimas han sido de Jennifer, de su hija, Jennifer. Ella lo llama. No, ha ido a mi estudio. No, yo no soy abogado que me llaman y me voy a visitar al preso. No. Ha ido 2 veces a mi estudio. ¿De acuerdo? Y también ha ido 2 veces a mi estudio Iber Maraví. Después de esas 4 visitas personales, no por Zoom, personales, es que yo he visitado a don Pedro Castillo. Solo a raíz de esta última visita es que he asumido la defensa. Vamos a ver algunas de las publicaciones que ha hecho usted en sus cuentas. Una de ellas dice: a un pariente muy cercano, muy querido de Pedro Castillo, pese a que no contesta mis llamadas, le encargo decirle a don Pedro que me aparto de su defensa por una grosera injerencia del ex ministro Maraví, precisamente aquel que lo fue a visitar para convocarlo a esta tarea. Respeto de mi libertad de pensamiento y de expresión en clara e íntima anastomosis con mi ejercicio profesional. ¿Qué hizo Maraví? ¿Qué papel cumple en el entorno más cercano de Pedro Castillo? No sé lo que haya hecho, porque él me ha llamado por teléfono y no sé si estaba sentado, parado. Pero y cuando no... usted habla de una injerencia, ¿qué le ha hecho a usted para que usted tome la decisión de apartarse? Le voy a contar, le voy a contar. No sea famosa también en interrumpir como son otras personas, por favor. La pregunta está abierta para que usted la conteste. Sí. Como conozco bastante a Maraví por esta última relación muy frecuente, a veces diaria, con don Pedro Castillo, es que él se reúne conmigo, deliberamos sobre asuntos de la causa, específicamente de la demanda de amparo que está en camino, pero yo hice unas declaraciones al diario El Comercio que me espanto, me estremezco al ver que es casi toda una página. Yo no sé si merezco al Comercio para que toda una página me dedique a una entrevista, claro, y con fotos. Y por esas declaraciones, en donde cuestiono la conducta procesal de Torres Vázquez, la conducta procesal, no la conducta personal, me llama Iber Maraví a cuestionarme. ¿Qué le dice a exactamente y en qué tono? Porque uno le podría decir, oye, no me parece lo que has dicho, y ahí queda la cosa. Pero lo que queremos es saber... Un tono airado. Por eso es que yo lo he cuestionado. Iber Maraví es un tercero en la relación entre Pedro Castillo y yo. Yo soy el abogado, mi patrocinador es Pedro Castillo. Él es nadie de esa relación, nadie. Por lo tanto, no tiene ninguna autoridad para llamarme en tono grosero, para prohibirme. Ojo, para prohibirme. Señor Maraví, usted no tiene ningún derecho, ninguna facultad, ninguna potestad para prohibir a Guillermo Olivera Díaz su derecho de expresión, de expresar lo que corresponde al ejercicio de mi defensa, Mávila, no a otros temas. Por eso es que
inmediatamente le he cortado el teléfono, así, le he cortado. Es más, lo he bloqueado en mis dos celulares, no quiero tener ninguna relación con el señor Iber Maraví. El problema es que Castillo no está respondiendo a sus mensajes, a No, sus llamadas. ese es otro error porque usted lee lo que no ha escrito, ¿no es cierto? Mire, ahí dice a un pariente cercano de Pedro Castillo, pariente. Ese pariente. Pese a que no contesta mis llamadas. Ese pariente. Ah, ese pariente. Ese pariente. Ah, ¿nos puede decir qué pariente es? No, por favor, no. Secreto profesional. Sí, claro que Secreto sí. profesional. Ok, entonces, ¿se ha podido usted comunicar directamente con Pedro Castillo después de esto? No, porque esto ha sido ayer. Y ese mensaje es de hoy. No sé, en alguna hora de la mañana. Como no he podido ir a verlo a Pedro, o a don Pedro, o al presidente, lo primero que he hecho es escribir a ese pariente, también a un segundo pariente y a un tercero, diciéndole, por favor, comuníquenle a don Pedro, vayan a visitarlo hoy, mañana o cuando puedan, y díganle que me voy a retirar de la defensa por esta intervención grosera de Iber Maraví. Ahora, pero ¿se retiraría usted de la defensa solamente porque Iber Maraví lo trató de manera grosera por teléfono? No solamente, sino porque intuyo, presumo, supongo, aunque no sea Saurí, que quizá está en alguna inteligencia con don Pedro para haberme llamado a reprobarme, a reprocharme. Si es así, me tiene que confirmar don Pedro el lunes. El lunes, pero claro que voy a usted ir. no ha esperado esa confirmación. Usted de pronto ha hecho un anuncio público. Un anuncio. Y además ha dicho que me voy a don Pedro retirar. designe a otro defensor. Es cierto, ese que es mi pedido. defienda como Iber desea y pueda dirigirlo. Así es, porque con esas llamadas que me hace Iber, otras veces también lo ha hecho, pero no del mismo modo. ¿No puede ser un poco más específico sobre Sí, lo que lo dijo sí, que le indignó tanto? Sí, me prohíbe que hable sobre Torres Vázquez. Iber, usted no tiene que prohibirme de hablar de Torres Vázquez, ni de Bávila, por ejemplo. Igual, usted, Iber Maraví, no tiene ninguna autoridad para privarme de que yo hable de Benji Espinosa sobre asuntos procesales. No tiene por qué hacerlo. A eso me refiero cuando digo que está interfiriendo en mi libertad de pensamiento, porque para hablar primero tengo que pensar, y mi libertad de expresión sobre un ejercicio profesional. Un tercero no tiene que interferir, menos prohibirme. Mávila no me podría prohibir de lo que yo tenga que trabajar Correcto. En profesionalmente alguna conversación con Pedro Castillo, él le dijo que usted coordinara con Maraví, es decir, empoderó a Maraví como un interlocutor. Es el único intermediario mío con don Pedro. El único. El único. Por eso es que usted presume Que está en inteligencia con don Pedro. que está de acuerdo con Castillo. Por eso es que quiero el En lunes este que me confirme. mensaje que a Así es. usted le impediría expresarse, por ejemplo, como lo ha hecho Aníbal Torres, a quien yo decía también al inicio de la entrevista, usted responsabiliza directamente del arresto del expresidente. Sí, permítame desarrollar ¿Por eso. qué? Fíjese, Aníbal Torres Vázquez es mi condiscípulo en San Marcos. Ojo, por lo tanto nos conocemos una punta de años, ¿no? Y él fue el que me llamó para entrevistarme con don Pedro el 14 de junio. Y él me llamó de nuevo para entrevistarme el 17 de junio del año 2021. Por eso es que lo he cuestionado en mi calidad de abogado y él de abogado, porque él fue el que estuvo en el momento de la lectura del mensaje aquel asiago del 7 de diciembre del año 2022. Ya. Y él fue visto en la prefectura cuando estaba ya detenido don Pedro Castillo. Él fue el que recibió la papeleta de detención de la Fiscalía de la Nación. Él fue el primero que leyó el contenido de esa papeleta de detención. Él fue, lo he visto en la televisión, el que le invitó a don Pedro Castillo a que firmara. Y después que firmó don Pedro Castillo, también firmó Aníbal Torres Vázquez. Señor abogado, civilista, usted no ha tenido que meterse en esa coyuntura letal, aciaga para Pedro Castillo. Usted debió abdicar, salir de al lado y llamar a un penalista, porque usted no sabe qué es una papeleta de detención de alguien detenido en supuesta flagrancia. Por eso es que lo he cuestionado. Además, acaba de decir hace unos días, después de 7 meses del 7 de diciembre, que hubieron
amenazas de muerte, no solo contra Pedro, también contra él, y que una bala perdida podría haber salido de cualquier lugar. Pero, Ajá. Mávila, por favor, solo esto. Pero el 8 de diciembre del año 2022, mire que es un problema procesal, conducta procesal, no es un problema personal, No se preocupe. personal con Aníbal. El señor juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle Soria, le preguntó a don Pedro Castillo si había sufrido en el momento de su detención alguna medida intimidante, coercitiva, coactiva. Ok. Y don Pedro tuvo la gentileza, la cortesía de decirle que conteste mi abogado. Y el abogado civilista Aníbal Torres Vázquez le dijo al señor juez que no habían sufrido ninguna intimidación, ni con palo, ni con nada, ni con mano, ni con bayoneta, ni con ningún arma. Y entonces, ¿por qué 7 meses después miente, falsea lo que declaró el 8 de diciembre del año 2022? Eso es lo que cuestiono a Aníbal Torres Vázquez. Y de eso no me va a prohibir nadie que yo hable. A ver, para ir llegando a conclusiones, esta es la publicación que usted hace, tardía versión de caníbal, le dice. Lo Sí. real es que Pedro Castillo lo hizo firmar aquel luctuoso 7 de diciembre de 2022 la papeleta de su detención policial y al siguiente día ya tuvo detención preliminar judicial de 7 días, asistido en ambos casos por el mismo caníbal entreguista. Sí. Entregó a Aníbal Sí, Torres. Sí, Ah. fíjese, procesalmente hablando, mire, por favor, permítame. Claro, pero usted Sí. habla de entreguismo. Sí, ¿Qué sí. quiere decir? ¿Qué quiere le voy decir? a- ¿Cuál le- fue el le- rol que cumplió le- Aníbal Torres? Le voy a decir, en le ese... voy a decir, como usted no es abogada Mávila, deje que un abogado le Por conteste. eso, ¿no? pero permítame formular la pregunta, por favor, Yo- para que la muy gente bien. que tampoco es abogada pueda entender. Ya escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue la participación, cree usted, Ya. de Aníbal Torres? Si Aníbal Torres ha entregado a Castillo, ¿con qué objetivo lo ha hecho? Y si ha sido traidor a Fíjese. quien era el presidente en ese momento y por qué. Fíjese, la detención de don Pedro Castillo fue por obra de un puñado de policías armados. Ojo. Liderados por un coronel Harvey Colchado. ¿Está facultado un policía para detener a un presidente? Teóricamente, la respuesta es sí, porque en el artículo 2 de la Constitución Política, en forma expresa, se dice que la policía puede detener sin mandato judicial en delito flagrante, en flagrante delito. Y entonces hay que preguntarse, uno, si había un delito cometido por Pedro Castillo, y dos, si era flagrante para que sea detenido. Muy bien, lo detiene, lo llevan a la prefectura y la papeleta de detención que he narrado, pero ese mismo artículo 2 de la Constitución Política dice que al detenido en flagrancia no lo tienen que poner a disposición de la Fiscalía, sino del juzgado. Concretamente, Aníbal Torres traicionó a Castillo, Pero lo claro, entregó. pero claro. ¿Y cuál fue su papel en el golpe del 7 de diciembre, diría usted? No, el papel ese no lo sé, no, eso hay que preguntarle a Aníbal, ¿no? Ajá, No. pero ¿cuál sería el motivo No. de esta traición y No, de esta entrega? Bueno, esto data desde el día 1. El día 1 es el 14 de junio del año 2021. Me llama Aníbal, me encarga don Pedro que defienda estas nulidades por presunto fraude electoral que planteó Keiko. Y yo le dije, don Pedro, soy un hombre ejecutivo, deme algún papel, 10, 50, 100 de estas causas. Inmediatamente llamó a ¿Qué Aníbal. quiere Aníbal Torres? Inmediatamente llamó a Aníbal, don Pedro, y le dijo, estoy con el doctor Livera, Sí, los sí. papeles. Y veía que, pero, así que le dije, don Pedro, ¿me permite el celular? Me lo dio. Y le dije, Aníbal, me tienes que entregar algunos documentos que tuvieras. Le reitero, una página, 10, 50, 100, porque habían 1.139 nulidades. Pero Aníbal se negó a darme ni una página, me choteó y me dijo, búscalo en Internet. En Internet no están las causas que están en los jurados electorales especiales Aníbal Torres Vázquez. Voy a despejar tu ignorancia. Las causas que cursan en los procesos electorales especiales tienen número y solo son notificados a los personeros
de los partidos acreditados en esa causa no están en internet. Por lo que usted describe, la situación entre Castillo y Torres era Torres manejaba a Castillo. Pero claro que sí. Aníbal Torres manejaba a Castillo. Por favor, esta conspiración no solo viene desde el 14 de junio, en donde me niega documentos. Sí, le voy a dar otro dato. El 8 de agosto del año 2021, 8 días después de que ha juramentado a don Pedro Castillo como presidente, fue llevado al Palacio de Gobierno un experto en inteligencia. Un experto que tiene callos en inteligencia. Un experto que ha trabajado el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Su nombre cuál es? Gustavo Bobbio Rosas. El 8 de agosto del año 2021. El exministro. Llevado por Aníbal Torres Vázquez, el que fue ministro de Defensa, a sugerencia, por llamada de Aníbal Torres Vázquez. Y ese bendito Gustavo Bobbio Rosas es el mismo que asesoró al número 1 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa, ahora preso y casi moribundo, condenado por crímenes de lesa humanidad, como está Vladimiro Montesinos y como está Alberto Fujimori, y este coronel Bobbio los asesoró a estos autores de crímenes de lesa humanidad. Y ese mismo fue llevado al entorno de Castillo desde el 8 de agosto, estuvo hasta el 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué habrá hecho este bendito con los miles de servicios de inteligencia que integraban la DINI? Porque la DINI comanda el servicio de inteligencia del Ejército, la DINI integra el servicio de inteligencia de la Marina, la DINI integra el servicio de inteligencia de aviación y la DINI integra el servicio de inteligencia de la policía. Por lo tanto, se conocen allí miles, saben quién está en Tacna, saben quién está en Iquitos y por lo tanto lo pueden llevar para las fechorías que acostumbran hacer los servicios de inteligencia. Entiendo su punto de vista. Ahora, desde mi lectura, claro, el señor Castillo es adulto y puede tomar decisiones, él por cuenta propia, escuchar consejos probablemente, pero tomar decisiones. No termina de quedar claro si lo que usted dice es que Aníbal Torres manipuló, manejó durante el gobierno de Castillo al presidente en ese momento, si era prácticamente un títere de Aníbal Torres. No termina de quedar claro, pero usted lo llama caníbal, ¿a razón de qué? Sí. Le he dado dos ejemplos, ¿no? El del 14 de junio sí, que me negó, el 8 de agosto que llegó este personaje, le voy a dar otro. ¿Usted cree, por favor, que don Pedro Castillo Terrones, siendo profesor, teniendo todo lo que puede saber un profesor, está en la oportunidad intelectual de redactar un decreto de urgencia? Nunca quizá. En cambio, Aníbal Torres Vázquez sí, como ministro de Justicia primero y después como premier o presidente del Consejo de Ministros, además con los cientos de abogados que puede ¿Se refiere contratar. al golpe? No, me refiero a los decretos de urgencia. El golpe se llama decreto ley, hechizo. Decreto de urgencia es para que se disponga de todos los asuntos sin necesidad de una ley, por razones de urgencia. Y estos decretos de urgencia son cosas técnicas que solo lo puede redactar Aníbal o sus ayayeros, leerlo él, revisarlo, y él además tenía que hacer una exposición oral en el Consejo de Ministros de los decretos de urgencia. Eso no lo puede hacer el presidente, aunque sea sabio. De acuerdo. Doctor Olivera, hay muchísima información que nos ha alcanzado, pero todavía la historia parece que no termina de contarse. Así que esperamos verlo seguramente en una próxima oportunidad, pero le agradecemos que haya estado aquí dándonos su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el entorno de Pedro Castillo, el expresidente que ahora se encuentra detenido y procesado. Vamos a tomar contacto.